La palabra que Dios nos da hoy lleva como título Llenura, sujeción y misterio. La lectura principal es Efesios 5 del 21 al 33 y junto con ella hemos leído Génesis 2 del 18 al 24 que habla acerca de y establece el matrimonio. Bien, vamos a ver entonces ahora. Ya entendiendo estas tres palabras, llenura, sujeción y misterio, vamos a poder acordarnos más acerca del mensaje que se va a dar hoy. Bien, como una breve introducción, vamos a pensar, ¿no?, que cuando nosotros vemos las cosas que están aconteciendo día a día en la sociedad, los problemas, la discriminación, ¿no?, las injusticias, los abusos, muchas de esas cosas que se hacen de varones hacia las mujeres y también de las mujeres hacia los varones, nos llena de verdad de indignación, nos molestamos y decidimos incluso tomar un rol activo, ¿no? Queremos apoyar, ¿no? Hacer campaña en contra de esto, queremos mejorar nuestra sociedad, se hacen estrategias, se elaboran muchas medidas, pero claro, eso es en la sociedad y delante de la sociedad nos presentamos como buenas personas, pero el punto es, pero el punto es cómo nosotros estamos teniendo y observando nuestro ambiente familiar. Porque Efesios capítulo 5, en esta última parte de este capítulo, nos está hablando acerca de la sujeción de la esposa para con su marido y que el esposo debe de amarla, ¿cierto? Y que esta sujeción es representada como Cristo, como la iglesia está sujeta a Cristo y Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿realmente estamos teniendo una buena relación entre los miembros de nuestra familia? Nos indignamos, tomamos medidas al respecto cuando algo pasa en nuestro entorno familiar o somos ajenos a ello. O lo dejamos que las cosas pasen. ¿Mm? ¿De qué manera están mostrando las esposas su sujeción al Señor en la familia? Y cómo los esposos están tratando a las esposas con el amor que dicen tenerlas. Pablo nos está diciendo de qué manera se puede llevar esta relación familiar de sujeción y de amor, ¿no? Primero, como han visto, tenemos tres palabritas ahí, llenura, sujeción y misterio, porque lo primero que vamos a ver es acerca de la llenura del Espíritu Santo, que para que haya una sujeción fácil, ¿no? Una sujeción de verdad que traiga gozo de la esposa para con el esposo en el matrimonio, sería muy fácil y de verdad adecuado, necesario, la llenura del Espíritu Santo, sobre todo en el esposo, ¿no? Porque para hablar del tema de sujeción, hermanos, no hay que omitir las palabras del apóstol Pablo que han sido dichas anteriormente. En Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, al descontrol, más bien llénense del Espíritu, ¿no? Esto es lo que Pablo dijo y después dice, ¿no? El que está lleno del Espíritu va a cantar alabanzas, va a vivir en acción de gracias. Una de las cosas que viene por el hecho de estar lleno del Espíritu es la sujeción. Entonces, va a haber sujeción de la esposa para con el esposo de manera amena, fácil. No va a haber ni siquiera un problema ni cuestionamientos, ¿no?, en cuanto a la obediencia al esposo, en tanto vea la llenura del Espíritu en la vida de su esposo. Pablo, ¿no?, para un poquito darnos el contexto acá, Pablo está ejemplificando la vida llena del Espíritu Santo, dándonos la idea del control que Dios está ejerciendo sobre la vida del cristiano, que es muy diferente al descontrol en que anda la persona separada de Dios en el mundo. Porque una persona embriagada, llena de vino,
no tienen control sobre sí mismo, porque por los efectos del vino tambalea, no puede caminar bien, no puede hablar bien, no puede ver bien, todo está en descontrol, ¿verdad? En cambio, una persona llena del Espíritu de Dios va a vivir de la mejor manera, controlada y dirigida plenamente por Dios. Pero esto no significa que la persona va a estar en trance y que el espíritu lo va a controlar como si fuera un títere sin vida o sin conciencia. No, al contrario, la persona que es controlada por Dios va a ser entendida y va a comprender la buena voluntad de Dios que lo está llevando a hacer qué. Por eso vamos a examinar la palabra de Efesios 5:18, que dice, ¿no? Sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando vamos al sed llenos, ¿no? Incluso si van a las Biblias interlineales, al griego, nos vamos a dar cuenta un poquito qué nos dice esta palabra, porque es importante. Primero, esta palabra está en imperativo, es decir, es imperativo. Sed llenos, ¿no? No es algo opcional, ¿no? Miren, si ustedes quieren, hermanos, sean llenos del Espíritu. No nos dice eso, nos dice, hermanos, sean llenos. Es un mandato que debemos de obedecer sí o sí. Segundo, que este verbo de sed, llenos, es un verbo pasivo. ¿Por qué? Porque no es el cristiano que se va a llenar a sí mismo, sino es el cristiano que va a disponer su corazón de manera pasiva y va a esperar ser lleno del Espíritu por Dios. Es decir, el que te llena del Espíritu no eres tú, sino Dios en ti, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de entender? Que debemos de dejarnos llenar por Dios. ¿Mm? Es eso. ¿Y cuando no nos dejamos de llenar por Dios? Cuando queremos ir en contra de su palabra, pues. Y tercero, que este verbo es un verbo en presente. Cuando ustedes lo buscan, dice, sed llenos, ¿verdad? Hoy, sed llenos, llénate hoy. Pero cuando yo me fui pues al griego, ¿no? A la traducción, y traduciendo literalmente esta parte de sed llenos, no dice sed llenos, dice estén siendo llenados a plenitud del Espíritu Santo. ¿Y por qué cambia el tiempo aquí? Porque claramente la obra del Espíritu Santo es una obra continua, es una obra de hoy, de cada día del hoy. Amanece el día siguiente, lunes, martes, miércoles, sea el día que sea, tienes que continuar llenándote del Espíritu Santo. No es algo que venga una vez y te llenes y ya para siempre. No, no es como la conversión. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo que ocurre una vez en tu vida, el Espíritu viene, tú te has convertido al Señor. La llenura del Espíritu es un acto necesario para cada día, porque se puede perder también. Un día puedes estar lleno del Espíritu de Dios y el otro día puedes estar totalmente vacío. Cuando contristamos al Espíritu es porque no nos llenamos de Él. Pero cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, es el comienzo para volver a ser llenos del Espíritu. Y hermanos, este es el gran problema del cristiano, que nos confiamos, que pensamos que somos suficientes por haber orado bien o haber orado de manera correcta una semana o 2 semanas. Esa es nuestra debilidad. Eso nos lleva a dormirnos al letargo espiritual, como dice, levántate y resplandece, ¿no? Levántate tú que duermes, dijo Pablo, ¿verdad? Es por esa razón que Pablo le dice, sean llenos del Espíritu Santo, porque no se queden dormidos. Y como último punto, eh, este verbo está en segunda persona del plural. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no dice, mira, Timoteo, llénate del Espíritu. No dice tal hermano, llénate del Espíritu. Dice en plural. Ustedes, toda la iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Esto no es solamente para que las casadas puedan sujetarse a los maridos. Y no es solamente para que los hijos obedezcan a los padres, ni los siervos a sus amos, como dice después en Efesios 6, sino que es obligación de toda la iglesia ser llenos del Espíritu Santo, no solamente los líderes, para estar en continua llenura del Espíritu, hermanos.
Aceptemos la invitación que el Señor Jesús nos hace. Juan capítulo 7, del 37 al 38, el Señor enseñó esto, dijo estas palabras. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Amén. Y esto Jesús lo dijo cuando se estaba realizando un rito, pues. En el día de la fiesta era comúnmente salir una gran procesión, un gran desfile llevando agua del Siloé para regarla en el altar. Y es en ese momento donde Jesús se levanta y los detiene y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que sea lleno del Espíritu de Dios, de él fluirán ríos de agua viva. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no se queda en nosotros siendo buenas personas. Esto se exterioriza y bendice hacia otros. De tal manera de que los matrimonios prosperan, la familia, los trabajos, son lugares donde se dará gloria al Señor. Y cuando mencionamos esto de llenarnos del Espíritu Santo, no debemos de verlo como un mero hecho de que viene el poder y ya. Debemos de comprender que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como muchos dicen, que es un poder que te va a llenar y ya, no. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú estás cediendo a la autoridad de la persona de Dios, del Espíritu Santo, y comienza a ejercer su autoridad en ti, en cada rincón de tu ser. Y comienzas a ser dirigido hacia su buena voluntad. Ese es ser lleno del Espíritu Santo. No se trata de caídas, de convulsiones, ¿no? De palabras incoherentes. No se trata de hacer esas cosas. La iglesia de Corinto, hermanos, cuando uno lee la carta a los Corintios, uno se basa en eso para decir que una de las evidencias de estar lleno del Espíritu es hablar en lenguas, ¿no? Por los dones de las lenguas que querían tener todos los miembros de Corinto. Pero hay que entender algo, hermanos, que aunque la iglesia de Corinto fue bautizada y el Espíritu Santo dio dones en gran manera a sus miembros para su edificación, ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban llenos, estaban vacíos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en su carta que andaban en contiendas, en divisiones, en riñas, con un carácter espiritual inmaduro como de un niño. Por eso dice, yo no puedo darles alimento sólido, tengo que darles alimento ligero. Entonces llegamos a entender que la evidencia de que tienes la llenura del Espíritu Santo no son los dones, sino la madurez del fruto del Espíritu en ti. Es una persona llena del Espíritu Santo. Y en vista de todo esto, moviéndonos ahora a lo que dice el texto, porque nos está hablando del matrimonio, el deber de la esposa para con el esposo y el esposo para con la esposa. ¿Cómo concibes que debe ser un hogar cristiano? ¿No es acaso ese hogar cristiano una familia dirigida por el Espíritu de Dios que trata a sus miembros con equidad, con amor, con sabiduría, con buen juicio, ¿no? Que esa familia está cada vez más en humildad y es elevada, honrada por Dios en medio de las demás familias, haciéndola semejante al carácter del Señor Jesucristo. ¿No te gustaría vivir en ese tipo de familia? ¿Mm? ¿Quién no quisiera, verdad? Ay, yo quiero estar en un hogar cristiano porque el hogar cristiano se destaca porque hay miembros llenos del Espíritu Santo. Pero la realidad es muy distante a lo que el apóstol Pablo desea para los matrimonios y hogares cristianos. La modernidad estamos más descuidados en esa área.
si queremos realmente ser ese hogar cristiano con miembros llenos del Espíritu de Dios, comencemos facilitándole las cosas a nuestros miembros, al padre, a la madre, a los hijos. ¿Cómo? Comenzando a ser llenos del Espíritu Santo nosotros. Así no lo sean ellos. Y claro, todo esto va a comenzar de las cabezas, de la cabeza del hogar, en este caso de los padres, del esposo. Por eso del versículo 21 al 24 vamos a hablar la segunda parte, que es la sujeción. ¿Ya? Y la sujeción, hermanos, es de ambos. Muchas veces se hace mucho énfasis en que la esposa tiene que sujetarse al esposo y se quedan ahí. Pero cuando comenzamos a leer el versículo 21 nos dice claramente, sométanse todos unos a otros. Pablo comienza con esto, para decirles que la sujeción es mutua. ¿Y qué significa sujetarse, someterse a alguien? Significa reconocer que esa persona tiene autoridad legítima sobre ti. Significa que como tú reconoces su autoridad, ya no eres solamente tú, pues, sino eres parte de una unidad, de un equipo. Y Pablo hablaba esto a la iglesia de Éfeso. Hermanos, sométanse unos a otros. No sean cada uno de ustedes, son un solo cuerpo, actúen en unidad. Y especialmente, sobre todo, porque el gran peligro que trae división es el egoísmo. Cuando nosotros buscamos solo mi propio interés a costa de otro, y por eso la sujeción es totalmente contraria al egoísmo del ser humano. Porque si los hermanos están llenos del Espíritu Santo, no se van a encajonar en sí mismos, sino que van a volcar su mirada, sus fuerzas, en considerar el bienestar del otro. ¿Cómo está mi hermano de la iglesia? Si necesita algo, pues lo ayudaré. ¿Y cuánto más hacer esto en el matrimonio? Por eso dice que el hecho de que la esposa se comience a sujetar al esposo es porque la esposa va a considerar el mayor bien para su esposo. No es seguirle eh, como un animalito sin voluntad, no. No se trata de eso. Por eso Pablo, a partir del versículo 22, va a comenzar diciendo que las esposas se sometan a sus esposos, pero va a explicar cómo tiene que ser ese sometimiento y por qué deben someterse. Y juntamente después con eso va a decir cómo los esposos tienen que amar a sus esposas. Por eso vamos a comenzar aquí, desde los versículos 22 al 24, nos dice esto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, si también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si leemos bien, se va a derrumbar una falsa idea de sujeción que muchos tenemos en la cabeza. Miren, el versículo 22, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Ven? Pero entendamos bien, ¿qué no dice? ¿Acaso, no? Dirá, esposos sometan a sus esposas a su autoridad. ¿Dice eso el texto? No. ¿Cómo parte el texto? ¿De quién parte el texto? ¿De quién parte esa sujeción? Las casadas estén sujetas a su propio marido. ¿De quién parte la sujeción? De las casadas. Claro, es decir, la casada se sujeta de manera voluntaria. Parte de ella, ¿no? No es que él esté obligada. Claro, es algo que Dios manda, pero esto no debe hacerse en calidad de humillación, ni por miedo. O sea, muchas esposas se sujetan, obedecen a su esposo por miedo, por tratos forzados, por humillación, por griteríos. Todo esto es al contrario. La esposa voluntariamente y obedientemente se sujeta al esposo por amor.
Es por eso que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la pregunta es, ¿quién de todas las esposas cristianas sirve al Señor por miedo, por obligación? ¿Mm? ¿Ah? Porque va a recibir algo a cambio. ¿Mm? ¿Quién? O venimos con desagrado a cantarle a Dios. Si no le canto, me va a castigar por mis pecados. ¿Será así? No es así. Las esposas se sujetan a sus esposos porque aman al Señor. De igual manera, la realidad, nuevamente vamos a los hogares. ¿Cuántas esposas, incluso los hijos, aprenden que deben de respetar y honrar al padre, al esposo, para que no se enoje? Si no te portas bien, le voy a llamar a tu papá. Y lo primero que viene a la mente es el papá o te grita o te tira chicote, ¿claro? O te castiga. Entonces lo que está ocurriendo aquí es una gran confusión. Se está confundiendo la sana autoridad que debe tener el marido, el esposo en el hogar, con el miedo. Y todo esto se debe mucho más por la ignorancia, por no saber distinguir entre autoridad y miedo. Porque muchas mujeres cristianas no se someten a sus esposos, principalmente porque se desaniman porque no ven a un esposo lleno del Espíritu, un esposo diligente en la palabra de Dios. Mayormente, como les dije, también es por la ignorancia, porque no toman en cuenta la posición de autoridad que tiene el esposo. La esposa debe de reconocer y sobre todo aceptar que el esposo Dios le ha delegado una autoridad de liderazgo en su hogar. Entonces, pero esto no está basado solo en lo que pensamos, sino esto está basado en la Biblia. Vamos a tocarlo un poquito después, pero quiero continuarles diciendo, el hecho de que una persona se someta a otra es símbolo de o significa inferioridad. ¿Mm? ¿Será de menos valor que la otra persona? De ninguna manera. El sometimiento no es inferioridad en cuanto a la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque tenemos, para las esposas, tenemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo, que siendo Dios mismo, vino en calidad de siervo, se sujetó a la voluntad del Padre voluntariamente, ¿no? Y por hacer eso era menos que el Padre, por ser hijo era menos que el Padre, no, es la misma dignidad, poder, autoridad y misma esencia de Dios, igual lo es Espíritu Santo, no por ser nombrado tercero, ¿no? Padre, Hijo, después y Espíritu Santo, eso no es un orden jerárquico, ¿no? Ese es un orden de unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso uno al momento de servir a otro, a su esposo, las esposas que apoyan, obedecen o sirven a sus maridos, no es símbolo de, de menosprecio tampoco, ¿no? Al contrario, están siguiendo el ejemplo que Jesús hizo en esta tierra. Y la pregunta pues clave es, pero yo conozco a mi esposo, entonces tengo que hacerle caso a mi esposo en todo lo que él diga. No exactamente. Pero acá el versículo 24, Efesios 5, 24 dice, las casadas deben honrar a sus esposos en todo. ¿Nos equivocamos entonces? ¿La Biblia se contradice? ¿Qué pasa cuando un esposo comienza a tratar mal a la esposa y a pecar en contra de Dios? Entonces, ¿estará bien hacerle caso en todo? Claro que no. ¿Por qué? Porque lean bien lo que dice el versículo 24. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo. Dígame, ¿Cristo
lleva a hacer algo a su iglesia que sea en contra de Dios. La sujeción aquí no es absoluta. La sujeción de la esposa hacia su marido es limitada. ¿Por qué? Está limitada en cuanto a que comienza a transgredirse la palabra de Dios, ahí se tiene que desobedecer. Si hay, si el esposo dice, no, hoy día no vayas a la iglesia, quédate conmigo, vamos a pasear. Perfecto, te desobedezco porque eso va en contra de lo que dice, no dejen de congregarse. Perfecto. Vete tú, yo me voy a la iglesia. Ese es un ejemplo, ¿no? Y hay varios más. Entonces, hay una sujeción limitada ahí. Porque esto no es solamente en el entorno del matrimonio. En Hechos capítulo 5, cuando Pedro y los apóstoles iban a predicar el nombre de Jesús, las autoridades de los fariseos vinieron y les dijeron, les prohibimos que prediquen el nombre de Jesús. Y claro que como autoridades se les tiene que obedecer. Pero Pedro dijo esto, junto con los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Entonces, volviendo ahora al tema de la autoridad que Dios ha dado al marido. Lo ha dado por dos razones. Uno, por el hecho de haber sido su creación. Y segundo, por el hecho de la redención que Cristo aplica a la iglesia. Bien, en vista de esas dos figuras, vamos a explicar. Primero, que el hombre es líder no es porque sea un gran profesional, ni tampoco porque sea un gran modelo, ni porque tenga mucha plata, sino porque Dios lo ha hecho corona de la creación. El hombre es imagen de Dios y fue creado primero. Y segundo, el hecho de en cuanto tiene la autoridad por la redención, es justamente lo que nos dice el versículo. Deben de honrar a Cristo, así también dice, el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Entonces, la relación que tiene el marido con su esposa es paralela a la relación que tiene Cristo con su iglesia. Por eso vemos después en las alegorías, en las figuras, que la iglesia es personificado, ¿no? Es vista como una novia, ¿no? Ataviada, ¿no? Entonces, vemos ese gran misterio, ¿no? La autoridad del hombre ha sido puesta no para que controle la vida de su mujer. El hecho de que tenga autoridad no lo lleva al hecho de mandonearla, ¿no? La autoridad que Dios ha puesto sobre el hombre es para liderar, ¿no? Y ustedes saben que un líder no es un tirano. Todos pueden ser buenos líderes, pero el líder se llega a convertir en un tirano cuando abusa de su poder. Entonces, el liderazgo es en común consenso, ¿verdad? Que considera a los demás, ¿no? También tiene el rol de proveer a la familia, de cuidarla y también cuidar el crecimiento espiritual de su pareja. Entonces, Dios no ha puesto al varón como el rey absoluto de la vida de su matrimonio, sino como un mayordomo dirigente y responsable, porque así como ella tiene que sujetarse a su esposo, él tiene que sujetarse a Cristo. Es decir, el esposo tiene que dar cuentas al Señor. Por lo tanto, tiene que ser responsable. Y esto lo vemos en la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Bien, y nosotros recordamos cómo era el trato de la mujer en el Antiguo Testamento, incluso hasta en el Nuevo Testamento. Era muy menospreciada, ¿verdad? Poco valorada, ¿no? Ya lo hemos dicho, humillada, no carecía de derechos, tenía de cierto valor si es que se sujetaba al esposo, ¿verdad?
Pero cuando una esposa llega a Cristo, ya llega a ser, no ser menospreciada, sino tener igual dignidad, derechos que su esposo, como hija de Dios. Por eso en Gálatas dice, ya no hay varón y mujer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tienen los dos el mismo valor. En la época de Pablo se decía que pues el varón era, pero la mujer no contaba. Por eso Pablo dice eso. No hay ni esclavo ni libre. También lo dice. Ahora, como último punto, vamos a ver el misterio. ¿Ya? Porque el matrimonio es un misterio, era algo que estaba oculto desde la antigüedad, pero que Dios lo ha revelado. ¿Cuál era la razón por la cual Dios establece el matrimonio en el inicio, en el Edén? Porque esa era una figura de lo que Dios se iba a hacer con la humanidad. La iba a redimir, la iba a salvar. Por eso este es un gran misterio. Estaba oculto en el matrimonio, pero ha sido revelado a la iglesia. Por eso vamos a ver ahora el amor del esposo, de los versículos del 25 hasta el final, hasta el 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿verdad? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Y vamos al hecho de que el marido tiene que amar a su mujer. ¿Cómo debe de amarla? ¿Será que no tiene que descuidar los regalos de flores? ¿Tiene que regalarle vestidos? ¿Tiene que llevarle peluches para que no se apague la llama del amor entre ambos? ¿Mm? Tiene que darle su atención porque si no la atiende ella se va a sentir muy mal. ¿Eso es amor? Ese es el amor al que se refiere Pablo aquí, que debe de expresar el marido hacia su mujer. Pero estas cosas son secundarias, ¿no? Esto es algo que viene después de lo primero, porque el amor al que se refiere aquí Pablo es un amor puro y grande, profundo, que escapa a nuestra expresión del amor eros, del amor romántico. Por eso lo que hace Pablo es poner de ejemplo a Cristo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es por eso que el hecho de amar a alguien, ¿no? Es recordar todo el plan de salvación que Dios ha concretizado en la humanidad. Dice, Cristo amó, amarla así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué nos habla de eso? ¿De quién vino el amor? Nosotros quisimos a Cristo, por eso Cristo nos amó. Dice que Él nos amó primero, incluso cuando no lo queríamos y lo desechábamos y lo aborrecíamos, lo cuestionábamos, Él nos amó. Con ese amor debes amar a tu esposa, querido esposo. Se entregó a sí mismo por ella, habla de una entrega completa. No la quieras solo un poquito, no la quieras solamente cuando te hace caso, no la quieras solamente porque tienen buenos recuerdos. Es una entrega total que se consuma pues en el acto de la intimidad, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento, en el lavamiento del agua por la palabra, dice, ¿no? El esposo tiene que procurar la vida de santidad de su mujer.
De esa manera la ama. De esa manera, lo que él trata de hacer para con ella es que ella sea madura espiritualmente, que crezca en la fe. Si lo que hace es alejarla de la fe, realmente no la ama. Porque dice, ustedes ven en Corintios, después dice que el amor no busca lo suyo, ¿verdad? ¿Mm? Dice también, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Este es un trabajo conjunto hacia la perfección, porque asimismo se van a ver como imperfectos, como débiles. Ay, no soy la pareja, no soy el esposo o la esposa que debería de ser. Tú te esfuerzas, pero yo te fallo, o yo te fallo, pero tú siempre estás ahí. Hermanos, es un camino de perfeccionamiento a través de los problemas y las situaciones. A eso está llamado el Hijo de Dios. Y nos dice, para que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También está el cuidado por la doctrina. El marido tiene que cuidar, así como la palabra de Dios nos cuida de la herejía, de los errores, de las falsas doctrinas, así también el esposo tiene que cuidar que su esposa no caiga en los engaños del mundo, que no se vaya tras una ilusión pasajera, de que viva una vida fingida, una vida doble. Por eso nos está hablando de que, ¿no?, tiene que tener un amor como el de Cristo. ¿Cómo? Un amor sacrificial. Cristo se entregó por ella. Ese es el amor, un amor sacrificial. Y quiero citarles un poco lo que dijo Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, no los padres católicos romanos, no. Este es uno de los padres de la iglesia, sucesores de los apóstoles. Él dijo esto acerca de este tema. ¿Has visto la medida de la obediencia? Dice. Oye también la medida del amor. ¿Quieres que tu esposa te obedezca como la iglesia lo hace con Cristo? Ten cuidado de ella entonces como Cristo de la iglesia. Bonitas palabras que deben de pues hacernos meditar acerca de realmente los esposos estamos cuidando a las esposas. Por eso lo que se debe hacer es un amor que sea sacrificado, un amor que purifique sus vidas, un amor que perdure. Porque lo que Dios unió, dijo, no lo separe el hombre. O sea, ustedes no pueden separarse. El divorcio no era plan de Dios. Dios lo dio ya por la dureza del corazón del hombre. Pero dice, desde que se casan son uno solo, una sola carne. El amor se expresa en todos sus sentidos, ¿no? Pero sobre todo, el matrimonio de verdad es perdurable y es estable cuando es de tres. El esposo, la esposa y Dios. Sin la roca que sostenga el matrimonio, sin Jesucristo en su vida, ese matrimonio, por muy buena gente que sea, por mucho dinero que tenga, se va a caer, tarde o temprano. Es una casa puesta en la arena, se va a caer porque no está sobre la roca. Y hemos ya mencionado todas estas maneras en que el esposo tiene que amar a su esposa. El esposo debe de decir, ¿acepta el reto o no? O estamos huyendo de eso. O quizá estamos dejando que en lugar de asumir el rol de liderazgo que el hombre debe de tener en la familia, estoy dejando que la esposa lo haga todo. Que la esposa sea la que ore por sus hijos, que la esposa sea la que se desvele, la que exhorte, y yo, por quedarme niño espiritualmente, no puedo realmente asumir ese liderazgo. Las esposas deben de orar por los esposos que todavía les falta crecer espiritualmente. Ahí está la sujeción, pues. Y el esposo tiene que comenzar a amar correctamente a su esposa, no solamente dándole regalos de vez en cuando, ¿no? Y decimos que este es un gran misterio, hermanos, porque no vamos a entender a plenitud la profundidad del amor que Cristo expresó y cumplió en la cruz por toda la iglesia.
Es algo que escapa a nuestro entendimiento, lo entendemos de cierto modo, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos cuán grande ha sido el amor que Cristo te ha tenido? ¿Lo puedes entender a plenitud? No, porque si lo entendieras, anduvieses de manera perfecta delante de él, pero porque no lo entendemos aún, nos cuesta. Pero todo esto se comienza con un corazón rendido. Por eso en Génesis 2, cuando dice ya no será más dos, sino una sola carne, habla de unidad, habla de que es erradicada toda violencia, habla de que van a recorrer un solo camino, un solo sentido, en un solo parecer. Y es así como el Señor da esta enseñanza, ¿no?, a través del apóstol Pablo acerca de la unión de Cristo y la iglesia, tomando como ejemplo el matrimonio. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Haz que podamos recordar cada día estas tres palabras: llenura, sujeción y misterio. Que a través de estas palabras podamos recordar y meditar más acerca de lo que se ha dicho en el mensaje. Te damos la gloria, la honra, Señor, porque solo tú ordenas los matrimonios, haces que la convivencia sea sana, una sujeción en amor, una correspondencia también de amor, pero un amor sacrificial, un amor que procura el bienestar espiritual y que llega a amar en todo a su esposa como tú amas a la iglesia. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Permítenos caminar en esta palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.